Hola Iglesia Expectativa 320, buenas tardes, es un enorme gozo que estés ahí nuevamente conectado con nosotros. Hoy vamos a comenzar una serie especial acerca de la Semana Santa. Estamos próximos a esta celebración, una celebración muy especial para el pueblo cristiano. Y mira, si tú tomas notas, el día de hoy la clase lleva por título El inicio de un nuevo pacto en la cruz. Hoy quiero comenzar haciéndote una pregunta. Cuando escuchas hablar de la cruz o ves la imagen de una cruz, ¿qué se te viene a la mente? Dolor, sufrimiento, tristeza, muerte. ¿Qué es lo que viene a tu corazón? La cruz significa triunfo, triunfo de Jesús sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todo aquello que nos tenía atados antes de que todo esto ocurriera. Mira, quiero dejar algo muy en claro, ¿verdad? Que en esa cruz hubo un intercambio divino en el reino. En esa cruz Jesús tomó tu lugar, tomó el lugar de cada uno de los que serían hijos de Dios, para recibir lo que a cada uno de nosotros, según nuestra divinidad, según nuestra naturaleza nos correspondía, que era una naturaleza de pecado. Mira, pero antes que nada que veamos otra cosa, quiero que veas lo que significaba la muerte en cruz. En el Imperio Romano, la muerte de cruz era reservada para los peores criminales, desertores del ejército, ladrones, esclavos y lo más bajo de la sociedad. Era la más vil de las muertes, la más cruel. Era una tortura lenta, diseñada para producir una muerte larga con el máximo dolor, sufrimiento y humillación. Esta es la clase de muerte que Jesús, el Hijo de Dios, vino a experimentar en esta tierra. Esta muerte es la que Él enfrentó. ¿Te imaginas? Sobre todo humillación. El Hijo del Padre, el Rey de Reyes. Él decidió obedecer la palabra del Padre hasta el final. Hay algo que me encanta tener mucho, ¿verdad?, presente, es que Jesús tuvo la libertad de seguir adelante con el plan de Dios, o lo pudo, como muchas veces nosotros lo hacemos en nuestra vida, abortar ese plan. Sin embargo, Jesús tomó la decisión valiente de seguir adelante. Él decidió seguir a pesar de todo lo que Él sabía que le iba a pasar. Porque me vas a decir, pero es que era Jesús, era el Hijo de Dios. Con mayor razón, Él al tener una comunión con el Padre, Él sabía lo que le iba a pasar. Yo te pregunto, si tú supieras todo lo que vas a pasar por ayudar a alguien, penas, humillaciones, ¿te atreverías aún a hacerlo? Te aseguro que no. Te aseguro que no tan fácil te atreverías a hacer. Sin embargo, Jesús vio más allá. Él, ¿verdad? Él decidió experimentar ese tipo de muerte porque Él sabía lo que hacía. Esa es la gran diferencia. Él sabía el por qué lo hacía. Él sabía por qué obedecía la palabra del Padre. Él sabía que al momento de Él experimentar esa muerte en cruz, Él estaba activando un nuevo pacto. Un pacto en el cual se iba a dar un intercambio sobrenatural. Allí nuestro ADN de pecado, porque esa era nuestra naturaleza, cualquiera que me diga es que yo no soy pecador, la palabra es clara, que todos éramos pecadores, nacimos de una simiente pecadora, pero que Jesús iba a intercambiar eso por el ADN suyo, un ADN santo y sin mancha. Y en este, ¿verdad?, nuevo pacto, quiero antes de avanzar, darte la definición de qué es un pacto. Un pacto es un acuerdo, alianza, trato o compromiso cuyos involucrados aceptan respetar aquello que estipulan. El pacto establece un compromiso y fija la fidelidad hacia los términos acordados o hacia una declaración, por lo tanto, obliga al cumplimiento de ciertas pautas. Hay una palabra aquí muy importante que muchas veces los cristianos o aún en el mundo nos brincamos cuando hablamos de pactos: compromiso. En un pacto hay un compromiso entre ambas partes en que ambos acuerdan algo
en que una persona da algo y la otra da otra cosa para que se cumplan ciertas pautas, ciertos lineamientos. Y el Señor como cabeza, ¿verdad?, de su iglesia, Él siempre es quien toma la iniciativa. Al ver el pecado del hombre en el Edén, Él tomó la iniciativa y proveyó el sacrificio perfecto para pagar nuestro rescate o redención. Pero así como Él dio a Jesús, a su Hijo, y aún Jesús aceptó darse a sí mismo, nosotros tenemos que dar algo, tenemos que responder a ese pacto. En la cruz, Jesús ofreció su vida, su dignidad. Él cargó con nuestros pecados, rebeliones, enfermedades y miseria, para darnos perdón, santidad, sanidad y prosperidad. Él murió para que nosotros vivamos. Aquí es donde se da ese intercambio sobrenatural. Él muere para que tú y yo como hijos de Dios podamos vivir en una santidad, en una sanidad, en una prosperidad divina. Pero la cruz, ¿verdad?, al decirnos que lo que pasó ahí es un pacto, muchas veces, ¿verdad?, simplemente como cristianos, con lo que nos quedamos o con lo poco que podemos vivir de ese pacto es simplemente con la salvación. En el momento de tú recibir a Cristo en tu corazón, ya tienes la salvación. Pero, ¿por qué no experimentamos la santidad? ¿Por qué no experimentamos la sanidad? ¿Por qué no experimentamos el vivir en esa prosperidad? Porque no cumplimos la parte de nuestro pacto. Mira, en primera carta a Timoteo, en el capítulo 2, en el versículo 5 al 6 dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por nosotros. Esa es la primera parte de este pacto, es un pacto de dos vías, donde Jesús, Él se dio por nosotros, muriendo en la cruz. Por medio de esa muerte logra la redención. Es muy clara la Biblia al decirnos que el único que ha pagado nuestro rescate es Jesús. Y la segunda vía que se tiene que cumplir en este pacto divino es que nosotros tenemos que morir por Él. Esta muerte implica llevar esa naturaleza caída a la cruz por medio de rendir nuestra voluntad y morir a nuestro yo. Hay una canción, ¿verdad?, que dice que ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. ¿Cuánto de lo que cantamos es verdad? Realmente ya no vivimos nosotros, vive Cristo en nuestro corazón. ¿Le estamos permitiendo que Él viva? Y vamos en Romanos 12, en el capítulo 1, y dice así: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. ¿Te das cuenta de lo que nos está diciendo? Tenemos que presentarnos como un sacrificio vivo, un sacrificio continuo. ¿Cuántas veces, no sé cuántas veces en el día tengas que ir a la cruz? ¿Cuántas veces tengas que ir y rendirte y decirle, Señor, perdón, la regué en esto? Pero no quedarte callado y decir, no, pues yo soy salvo, soy hijo de Dios. Pero la palabra es clara, es un pacto lleva dos partes, para que como hijos experimentemos el grandioso poder que ocurrió ahí en la cruz. No experimentamos como cristianos muchas veces esto. Estamos viviendo unas vidas, sobreviviendo, cuando lo que Dios nos mandó a vivir en plenitud. Él nos rescató de esa vida que íbamos a tener, pero no logramos avanzar más allá mientras cada uno de nosotros no nos atrevamos a experimentar al morir al yo. ¿Y qué es morir al yo? Es quitar esa parte orgullosa, esa parte carnal de nuestras vidas. Es meter a Jesús, meter a Dios en nuestra vida. Y no es solo en una vida de iglesia, es en una vida diaria, en preguntar desde en cómo vas a administrar tus bienes. No solo es un diezmar y ya, sino es simplemente, a ver, bueno, ya tengo mi 90% de lo que me queda. Señor, ayúdame a administrarme. A ver, Señor, ¿es necesario que yo compre esto? ¿Lo estás tomando en cuenta?
Esa es una parte, es una forma de morir al yo. Otra forma es, realmente le estás entregando tu vida, tus sueños, que Él te dirija. Dios, algo que he aprendido a lo largo de estar en esta iglesia, en este ministerio, es que Dios jamás nos va a obligar a nada. Él nos da el libre albedrío, si no dejaría de ser Dios y no respetaría su palabra. Y muchas veces venimos en oración, oramos, clamamos, y muchas veces hay cosas que no suceden, y ¿sabes qué? En la voluntad buena, agradable y perfecta de Dios no va a suceder, porque no es para tu vida o no es para mi vida. Es lo que tenemos que ver, ¿verdad? Tenemos que dejar de ser egoístas, tenemos que aprender a dejar que Jesús viva en nosotros. Juan 3:30 dice, es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe, que mengüen tus anhelos, tus emociones. Y no es porque Dios sea un Dios que diga, ahora te voy a quitar todo, no. O sea, ¿no crees que es mejor lo que Él nos ha dado? Para empezar, salvación, que hoy tienes la seguridad de que has aceptado a Cristo, que un día, tu último día que estés aquí respirando en la tierra, en el momento en que dejes de hacerlo, vas a ir a la presencia del Padre, en que vas a vivir en su presencia. Ya no vas a vivir en ese lugar en el que todos teníamos un lugar seguro, donde pues nuestra naturaleza caída nos había llevado. Tenemos que aprender a hacer una vasija que contenga lo que el Padre quiere que tengamos. No podemos tener parte del mundo y parte de Dios. No puedes decir, soy hijo de Dios, quiero todos los beneficios que se dieron en la cruz para mí, y tú no estés dando nada. Tienes que entregar, pues, muchos sueños. Hay sueños que no son de Dios. Hay sueños que, pues, muchas veces se van a cumplir. Hoy yo te invito, ¿verdad?, que en ese tiempo en que estamos tal vez viendo lo de Semana Santa, en que empezamos a ver la muerte de Cristo, algo que me gusta, ¿verdad?, es cuando Jesús resucita a Lázaro y se mueve la piedra. Hoy Jesús está queriendo, ¿verdad? El Padre está queriendo traernos la revelación de lo que en la cruz se ganó. En esa cruz donde sueños van a resucitar, si tú se lo permites. Te aseguro que hay sueños en tu corazón que a lo mejor los olvidaste, que están desde tu niñez y que son sueños plantados por Dios. Y que si en este tiempo tú te pones sensible a la voz del Espíritu Santo, vas a poder ver que a esos sueños Dios les quiere dar vida. Pero ¿qué necesitas? Entregarte al Señor. Porque muchas veces tenemos ya una vida, tenemos una vez en nuestra vida y decimos, es que mi vida ya está hecha por aquí. Y Dios está diciendo, muévete para acá. Y vas a ver la plenitud de la gloria de Dios en tu vida en esa área. Pero nos negamos muchas veces y decimos, no, es que yo voy a orar y Dios me tiene que dar esto. Lo vemos mucho, ¿sabes dónde? En las relaciones. Y te estoy hablando de cualquier tipo de relación. Muchas veces nos empecinamos en que, no, es que yo quiero tener una relación, sea una amistad, una relación de pareja con tal persona. Y vemos que no funciona, que como que hay roces, subes y bajas y no nos edifican, pero estamos orando y queriendo porque cambie para nosotros estar contentos y pues es lo que queremos. Pero muchas veces Dios te va a decir que mueras a ciertas relaciones, a ciertas amistades, incluso a ciertos trabajos. Aunque parezca que estás renunciando a una vida a lo mejor de lujos en tu trabajo, Dios tiene lo mejor para tu vida. La palabra es muy clara al decir que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero si tú te empecinas en vivir según tus sueños, según tus anhelos, sin meterlo a Dios, vas a vivir una voluntad permisible de Dios, porque Dios no te va a obligar a vivir algo que tú no quieras vivir. Sin embargo, te vas a quedar simplemente viviendo con la salvación y no vives con el paquete entero que te trae la cruz, el paquete de la cruz. Este sacrificio, ¿verdad?,
tiene que ser quitarnos egocentrismos, tenemos que quitarnos incluso comodidad. ¿Cuántas veces a lo mejor se nos invita a ir a compartir de la palabra y estamos, la verdad, muchas veces cómodos en casa, tenemos una salida con amigos y preferimos quedarnos con eso en vez de ir a hacer una visita, en vez de hacer una llamada? Ahí es morir al yo. ¿Cuántas veces a lo mejor estás en una fiesta, en un convivio, y tienes que retirarte a cierta hora porque tienes que ir a ser parte de tu gran comisión, a atender el llamado que Dios te ha dado en tu vida? Y muchas veces nos hacemos los que no nos acordamos que teníamos que hacer eso, nos quedamos en ese lugar bien cómodos, se nos hace fácil faltar a nuestros compromisos en los que Dios quiere que estemos. A esa muerte también tú y yo tenemos que enfrentar. Tú y yo tenemos que enfrentar nuestra muerte. Allá fuera, ¿verdad? Yo incluso crecí en la iglesia tradicional y siempre escuchaba, ¿verdad? De niña siempre así como que choqueaba mucho en mi cabeza que decía, no, pues es que es mi cruz. Logro ver a gente, ¿verdad?, que tienen al marido ahí, que es flojo, le gusta estar bebiendo mucho alcohol. Y la mujer ahí, ¿no?, sumisa. Y pues Dios sí se va a que la mujer tiene que someterse al hombre, pero hay que orar, hay que no conformarse. Y yo me acuerdo que escuchaba y decía, es que es mi cruz, y pues ya, ¿qué le voy a hacer al hijo flojo, al hijo estafador? Pues, ¿qué le hago? Es mi cruz. No, tu cruz, ¿sabes cuál es tu cruz? Que sí, que Dios te está diciendo que la tomes. Toma tu cruz. ¿En qué? ¿Qué hizo Jesús? Jesús fue y predicó el evangelio. Esa es tu cruz. Ir a morir a lo mejor a que te dé pena, a que te da miedo, ir a enfrentar eso y decir, no, pues yo voy a compartir la palabra. Ir a orar por alguien. Eso es tomar tu cruz. Es que estoy cansado, estoy rendido, si supieran cuántas cosas tengo que hacer. ¿Quieres que lea la Biblia? ¿Quieres que me ponga a orar? Muere a eso. ¿No hizo Jesús más por ti? ¿Hubieses podido soportar esos latigazos, esas humillaciones? Claro que no. Mira, si Cristo tuvo que morir a sus privilegios de rey, ¿no crees que tú y yo podamos morir a nuestros vanos, pues no sé, lujos, comodidades que de repente podamos tener? ¿No crees que Él hizo más por ti y por mí? Tenemos que dejar de sentirnos, ¿verdad?, autolástima por nosotros y decir, es que si vieran cómo batallo. ¿Cuánto hizo Jesús por ti en la cruz? ¿Cuánto hizo Jesús por ti? ¿Te has puesto a pensar el momento de Jesús ahí en la cruz, en el momento en que fue mutilado a golpes, en que fue burlado? Hace muchos años atrás, recién estaba empezando a congregarme, recuerdo que en mi trabajo estaban hablando acerca de la película de La Pasión. Jamás la había visto y hasta el momento no la he visto, la verdad. Por curiosidad, me acuerdo que entré al internet en un momento que me quedé a solas en la hora de la comida y vi la imagen, simplemente vi la imagen de Jesús siendo azotado y congelé la pantalla. Y recuerdo que yo decía, Señor, gracias por no haber vivido en los tiempos de Jesús, porque seguramente yo hubiese sido de los que gritaran, crucifícalo. Y el Espíritu Santo reveló a mi corazón, ¿verdad?, que me llevaba al pasaje donde decía que Jesús cargó por nosotros las enfermedades, que cargó por nosotros humillaciones. Y me reveló el Espíritu Santo que sí, que yo había estado ahí, que un azote de esos era por mí. Porque Él, hace más de 2000 años, muchísimos años antes de que yo naciera aquí en la tierra, Él ya sabía de mi existencia, Él ya sabía de mi vida, Él ya sabía de mis errores, Él ya sabía de todo lo que iba a hacer y aún de lo que voy a hacer, pero a Él no le importó. A Él no le importó con tal de que yo le conociera, con tal de que yo pudiera venir a tener comunión con el Padre. Es lo que tú y yo hoy tenemos que entender, no ver Semana Santa simplemente una representación de Cristo y, pobre Jesús, sufrió. No, que ese sufrimiento hoy te haga entender que tienes que tomar tu parte. Él ya lo dio todo,
La salvación la tienes segura. Lo demás te lo tienes que ganar. No puedes decir, es que a partir de hoy, porque recibí a Cristo, soy santo, ya voy a vivir en santidad, así en automático. Claro que no. La tentación va a venir, se va a poner enfrente de ti. El domingo pasado nuestro pastor nos hablaba acerca del poder de la santidad, ¿verdad? De que cómo Jesús respondió a las tentaciones por medio de la santidad. Y es una decisión, vivir en santidad es una decisión. No es fácil, claro que no es fácil. No te lo estoy diciendo yo que sea fácil. Muchas veces también a mí me ha costado la mayor parte de las veces vivir en santidad. Pero simplemente recuerdo el sacrificio en la cruz de Jesús. Vas a tirar en vano la sangre de Jesús. Porque es desperdiciar, es así como tomar en menos la sangre de Jesús. Porque eso es lo que dio Jesús en esa cruz. Mira, quiero que veamos que la cruz es la evidencia de la redención, pero tiene que hacerse efectiva en tu vida. Tienes que tomar la verdad, que tienes que ir más allá. Tenemos que aprender a morir para que Cristo viva en nosotros. Hoy te invito, ¿verdad?, a que hagas ese compromiso de tomar tu parte en estas dos vías de intercambio. ¿Qué nos pide Dios? ¿Qué nos está pidiendo el Señor? Mira, hay un mandato, ¿verdad?, que está en Marcos 16:15 y dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Y en Mateo 28:19 dice, y por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El Señor nos pidió que trajéramos gente a salvación. A esa es la primera muerte que yo tenemos que experimentar. Atrevernos a hablar de Cristo. No estar con nuestra Biblia escondida, no de hablar acá de que yo soy cristiano acá cuchicheando, es hablarlo, expresarlo. ¿Se van a burlar? A lo mejor sí, a lo mejor no. A lo mejor no sabes en qué momento una persona está necesitada de una palabra del Padre y que tú eres el portador de esa palabra. El Señor también nos pidió que bautizáramos a todo aquel que confiesa a Jesús como su Señor y Salvador. Esa es una segunda muerte. Es el bautizarlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es enseñarles la revelación también del Espíritu Santo. Y el tercer mandato fue que hiciéramos discípulos de esos creyentes. Y esto es parte de la gran comisión, la potestad de ser hechos hijos de Dios. Juan 1:12 lo dice. Tenemos que aprender a hablarles a gente de ser un seguidor de Jesús. No ser un simple fan, ¿verdad? Así como en el fútbol que, no. Entender por qué está siguiendo a Cristo. Hacerle entender a esa gente discípulos. Son gente que van a estar aprendiendo de la palabra, van a estar multiplicándose en otra gente, porque eso es lo que tenemos que tener. Tenemos que aprender a morir. Mira, se requiere que una persona madura esté dispuesta a morir a sí misma por completo. Ahí te vas a dar cuenta del grado de tu madurez. Cuando viene disciplina a tu vida y lejos de callarte y decir, ok, acepto la disciplina, incluso la disciplina, ¿verdad?, de nuestras autoridades espirituales, en vez de que salte el decir, no, es que no tienen razón, no saben todo lo que pasó. Te quiero compartir algo. A lo mejor muchas veces tienes razón, a lo mejor no vieron todo el panorama y a lo mejor tú tenías un poquito de razón ahí. Pero Dios es fiel, Dios es justo y Él exhibe la justicia. Si tú aprendes a obedecer a tu autoridad, te sometes, vas a ganar más, vas a ganar madurez, vas a tener una simiente en Cristo más fuerte. Esto es la muerte que tú y yo tenemos que experimentar. Esto es muy difícil. Es muy difícil, ¿verdad?, que cuando nos dicen algo en automático estamos queriendo defendernos.
Tenemos que aprender que los creyentes que no mueren a sí mismos, ¿sabes algo? Son enemigos de la cruz. Se rehúsan a seguir a Cristo. Se rehúsan a tomar su sufrimiento. ¿Cuántas veces dicen, es que yo le hubiese ayudado a Cristo? Toma tu cruz. Toma la cruz que te toca, porque hay una parte del pacto que te toca. Por eso no ves todo en tu vida. Estos cristianos quieren disfrutar de los beneficios del sacrificio de Jesús, pero no quieren participar de sus sufrimientos. No recuerdo así bien ubicado dónde estaba, pero de los discípulos de Jesús que su madre pedía que uno se sentara a su derecha y otro a su izquierda, y que Jesús le dijo que iban a poder beber de la copa que él iba a beber, le dijeron, podemos. Queremos que Dios nos use, que vean que por medio de mí Dios hizo milagros, ha hecho prodigios, y queremos ser grandes predicadores, evangelistas, queremos todos los focos de atención. En la comunión y en la humildad de tu corazón, ahí desde donde estás, ahí desde tu trinchera, ahí deja que Dios te use. Ahí deja que el poder de la cruz empiece a mover en tu vida. Ora en tu casa, ora en tu habitación, ora por gente que incluso nunca vas a ver que tú oraste por ellas. Y que a lo mejor te estás mordiendo la lengua de quererle decir, es que yo oré por ti. ¿Sabes? Que se quede ahí. Recibe la honra y la gloria del Padre. Jesús no estuvo en la cruz y diciéndole a los que estaban, es que estoy muriendo por ti, y vas a ver, no lo dijo. Sin embargo, cuando Él da su último grito, ¿verdad? Ahí en la cruz, todos sabemos que la palabra dice que el velo se rasgó de arriba hacia abajo. ¿Sabes por qué? Porque vino de arriba hacia abajo, del cielo hacia nosotros, vino ese nuevo pacto. Vino ese nuevo puente que abrirá Jesús, y que solamente lo van a poder atravesar aquellos que se atrevan a recibir a Jesús como Señor y Salvador, y que recibirán más y todo lo que Él se ganó en la cruz, aquellos que se atrevan a tomar su cruz, a decir, ok, ahora yo me voy a crucificar la carne, a vicios, ¿qué cosas tienes que morir en tu vida? Pídele al Espíritu Santo a qué tienes que morir. No nos quedemos y no nos conformamos como esos cristianos, nada más mirando lo que Jesús hizo y demandando lo que Jesús ganó ahí para dármelo. Un pacto, como te dije al principio de la plática, la definición, un pacto es un convenio donde dos partes tienen que cumplir lo que dijeron. Y aquí tu parte es que ahora ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Y con eso hoy quiero despedirme y quiero dejarte ahí meditando, que permitas que Jesús sea el dueño de tu vida, el dueño de tu corazón, y que le permitas al Espíritu Santo guiarte y le pidas dirección sobre qué tienes que morir en tu vida. Y te aseguro algo, que verás la plenitud de la gloria de lo que Jesús ganó en esa cruz en tu vida. Dios te bendiga, nos vemos la próxima.